El hombre gordo de mi cuadra, relato Daniel. Recuerdo que cuando tenía como 11 años fui de visita al pueblo de mi madre. Allá vivían mis primos y me gusta ir ya que solíamos jugar y como nuestras madres se la pasaban platicando hacíamos de las nuestras y podíamos hacer travesuras sin que nadie se diera cuenta. En esa ocasión recuerdo que estábamos rompiendo unas macetas grandes de barro y llegó mi primo, nos llamó la atención y nos advirtió que si no obedecíamos nos llevarían a casa de don Francisco. Yo no sabía quién era, pero mi otro primo me platicó lo siguiente: don Francisco era un señor gordo que vivía al fondo de la calle. Él era carnicero y se decía en el pueblo que si un niño se portaba muy mal don Francisco se lo comería. Inclusive me comentó que a mi primo Paco, que fue quien nos había dicho minutos antes, ya lo habían llevado a casa de don Francisco y que él había visto que era verdad que se comía a los niños. Se me hizo poco creíble la historia, ya que quién iba a creer que ese hombre gordo se comía a los niños, y sobre todo de ser así porque nadie le había hecho nada o había acudido a la policía. Seguí jugando y olvidé lo sucedido. Ese día por la noche otro de mis primos y yo estuvimos arrojando huevos desde la azotea de la casa de mi abuela. Mi tía nos vio y nos acusó con mi abuela. Ella subió muy enfadada a bajarnos de la azotea, nos estaba regañando y diciéndonos que quería que nos comportáramos, que si no lo hacíamos nos llevaría a casa de don Francisco. Yo me reí y le dije: ese señor no hace nada, es solo un hombre obeso y apestoso. Mi primo se rió, pero mi abuelo se enfadó muchísimo. Da gracias a Dios, cabrón, que ya es muy tarde para molestar a estas horas al señor Francisco, si no ahorita mismo te llevaba con él para que entiendas, cabrón. En vez de quedarme callado me empecé a reír y mi primo también. Mi abuela dijo: a mí no me vas a ver la cara, chamaco cabrón. Nos agarró a los dos de las orejas y dijo: Dios me perdone por ir a molestar a estas horas, pero a ustedes dos les hace falta un buen susto para que entiendan. Nos llevó de la oreja hasta la casa de aquel hombre gordo y feo. Salió solo con un bata blanca de carnicero, no traía camiseta, solo la bata, un pants blanco y unas pantuflas. Estaba totalmente mugroso, lleno de grasa y lo que parecía ser sangre. Admito que en ese momento me dio miedo, ya que sí era un hombre imponente, aterrador y nunca lo había visto de cerca. Podía sentir a mi primo temblar de miedo. Estaba a punto de disculparme, pero mi abuela dijo: don Francisco, qué pena me da molestarlo a estas horas de la noche. No se preocupe, doña Manolita ya sabe que usted es bienvenida a cualquier hora y no es molestia. Estaba yo cortando la carne de mañana, pero dígame en qué le puedo ayudar. Mi abuela respondió: pues le traigo a este par de mocosos cabrones que se creen muy chistositos y no lo son. A ver si usted puede hacerlos entender igual que como hizo entender a Paquito. Ve que ya es muy buen portado. Claro, doña Manolita, no se preocupe, yo ahorita platico con sus nietos. Gracias, don Francisco, ahí se los dejo, mañana vengo yo temprano por ellos. No se preocupe que yo hablo con sus mamás. Muy bien, pásenme, chamacos, que hace frío aquí afuera. Entramos a la casa y era muy oscura, todo parecía ser viejo y estaba muy sucio, y se sentía un horrible olor que venía del sótano. Nos dijo: pasen, me ayudarán en la parte de arriba de la casa. Subimos las escaleras hasta llegar al pasillo de arriba. Había varios cuartos, pero de entre todos había uno que me llamó mucho la atención. La puerta era color rojo y tenía una serie navideña que era lo único que alumbraba todo el pasillo. Se me hizo extraño, ya que había focos en el pasillo, pero el hombre no los prendió. La única luz que había era la de la serie color roja. En un principio creí que entraríamos a la habitación de la puerta roja, pero la pasamos de largo y pude notar que por la parte de afuera había dos candados. Nos llevó al fondo del pasillo. Allá había una pequeña habitación. Tenía una pequeña lámpara en la esquina, por lo tanto no podíamos ver muy bien, pero notamos que había muchas cajas de cartón, muebles y más cosas regadas por todos lados. El hombre nos dijo: quiero que me ordenen este cuarto, pero no habrá ninguna de las cajas de cartón ahí. Tengo reliquias familiares que valen mucho, así que esas solo acomódelas en la esquina de la habitación poniéndolas una sobre otra. Los muebles y las demás cosas límpienlas y acomódelas a manera que quede todo ordenado. Mi primo en ese punto está muy renuente, no quería hacer nada. Por algún motivo agarró valor y empezó a renegar. El hombre le dijo: mira, escuincle, si no quieres que este sea tu último berrinche, mejoras lo que te estoy pidiendo de buena manera. Tu primo Paco obedeció y ahora está sano y salvo. Ahí confirmamos que sí era verdad que Paco había estado allá antes. Le susurré a mi primo que se callara y obedeciera. El hombre bajó por las cosas con las que limpiaríamos. Mi primo me dijo: ¿a poco aún crees que ese viejo gordo y asqueroso nos va a comer? Es solo un mito, no nos hará nada.
le respondí. Prefiero no averiguarlo y mejor hacer lo que me pida y te recomiendo hagas lo mismo. Don Francisco regresó con las cosas y nos dijo tienen 2 horas para hacer todo, si acaban a tiempo podría llevarlos a casa de una vez. Su abuela es amiga mía y no importa que los lleve tarde, que esperan, apúrense, y cerró la puerta. Pude escuchar que puso él seguro por fuera. Al principio solo yo comencé a recoger, mi primo solo se hacía pendejo con el trapo. Mientras estaba pasando las cajas hacia la esquina que nos habían dicho, una de las cajas por lo vieja que estaba se abría de abajo, me asustó el ruido y creí que don Francisco lo escucharía, pero no. Fue así. Después de unos segundos quietos para escuchar si no habían escuchado, mi primo se acercó y me dijo ¿qué es eso? Miré hacia abajo y vi que de ella caja habían caído frascos y pequeñas cajas. Mi primo tomó un frasco y en cuanto lo destapó salió un fuerte olor a podrido. Mi primo soltó el frasco y cuando cayó, vimos lo que había adentro. Eran orejas cercenadas y eran muchas. Mi primo y yo nos miramos muy asustados y dijo ¿qué habrá en las cajas pequeñas? Tomé una en mis manos y cuando vimos lo que era nos arrepentimos de haberla abierto. Tenía fotografías instantáneas de los cuerpos. Algunos estaban mutilados, otros estaban intactos, pero se notaba que habían sido golpeados. Todas las fotos tenían nombres, los cuales supongo pertenecían al niño de la foto, y tenían una fecha escrita atrás. Me llamó la atención que las fechas eran algunas del año 1950. Mi primo de inmediato se puso histérico. Yo lo intenté tranquilizar pero él no me hacía caso. Salió del cuarto y corrió hacia la entrada. Cuando iba en las escaleras tropezó y cayó. El señor Francisco escuchó el ruido y corrió a la puerta. Nos dijo ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacen, cabrones? Yo no dije nada. Mi primo empezó a decirle: usted es un maldito loco, vimos los frascos con orejas y las fotos de los niños que usted ha asesinado. Don Francisco le respondió: esas cosas pertenecían a mi padre y les dije que no las sacarán, se arrepentirán, escuincles malcriados. Nos tomó de la mano y llevó al sótano. Era muy tétrico el lugar, había una nevera grande, una estufa, había varias jaulas que en ese momento estaban vacías, una mesa al centro y cuchillos por todos lados. Él me tomó del cabello y me arrastró a la jaula. Yo rogaba que no me hiciera nada, que no diríamos nada, pero mi primo solo empeoraba todo ofendiéndolo y gritándole. Don Francisco dijo: te quitaré lo caliento, chamaquito pendejo. Recuerdo que lo subió a la mesa, que tenía cinturones de seguridad para amarrar a los niños, lo amarró y solo le dejó libre el brazo izquierdo. Acto seguido tomó un enorme cuchillo de carnicero, sujetó su brazo y de un solo golpe cortó el brazo de mi primo. Él se desmayó del dolor. Yo estaba aterrado, no podía creer lo que estaba pasando. Él tomó el brazo, cortó los dedos, y me dijo: no hay nada más rico que los dedos de un niño, son muy suaves y ricos. No hay comparación con nada. Los dedos los puso en un sartén con aceite hirviendo, aún puedo recordar el olor a la carne cocida. Sentía náuseas pero me aguantaba ya que no quería que él se molestara más. Después de unos minutos él sacó los dedos, tomó 2 y los puso en un plato. Me dijo: toma, prueba, verás que son exquisitos. Yo le dije: no me haga comerlo, en verdad no puedo. Él le gritó: cállate, cabrón, haz lo que te digo si lo quieres terminar igual que tu primo. Tomé el plato y comencé a comer los dedos. Mi asco era muy grande que vomité. Él se molestó y me dijo: es un manjar de dioses y tú lo bonitas, chamaco pendejo. Él se comió los otros 3 dedos. Estaba más que asustado, no podía creer lo que pasaba en ese momento. Aún recuerdo el sabor de la carne, era parecido al cerdo pero más correosa. Después de acabarse los dedos él me dijo: ahora sí, chamaco, te toca a ti, espero y copetes más que tu primo. Yo comencé a gritar y llorar, pedía ayuda. Me tomé con todas mis fuerzas de la jaula. Él intentaba sacarme pero no podía. Mientras forcejeábamos, pude escuchar que alguien golpeó la puerta repetidas veces. Comencé a gritar más duro que me ayudaran. Se escuchó un golpe más fuerte y después la puerta del sótano se azotó. Era mi madre y el papá de mi primo. Él comenzó a golpear a don Francisco mientras mi madre tomó a mi primo en brazos y me dijo: sal de aquí rápido. Salimos de ahí. Mi tío llevó a mi primo al hospital. Mi madre, después de discutir con mi abuela, nos sacó de allí y nunca volvimos a pisar ese pueblo. Supe que mi tío demandó a don Francisco, pero lamentablemente era persona influyente en el pueblo y todos sabían lo que él hacía y por eso mismo se le tenía miedo. Solo estuvo algunos días en prisión pero salió. Mi tío se llevó del pueblo a mis primos, aunque mi tía, la hermana de mi mamá, se opuso, él se los llevó. Aún hoy en día me preguntó qué tan mala era mi abuela para llevarnos a casa de ese monstruo.
Supongo ya murió ya que desde ese tiempo no hemos hablado con ella ni con mis demás tías. Espero en Dios que don Francisco ya no esté y que ojalá no tenga algún hijo que quedara en su lugar.